Listo. Bueno, ya desde la última sesión en que tuve la oportunidad de enseñar, terminamos el libro, bueno, como la vista general del libro acerca de los pecados respetables, que era algo que estábamos estudiando y hablamos acerca pues del chisme, hablamos acerca del uso del tiempo. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar de varios de esos pecados que nosotros solemos maquillar, o que el creyente a veces suele maquillar para que no se vea tan grave. Ayer me llamó mucho la atención el ejemplo que daba ver al principio del mensaje cuando decía que los niños a veces niegan, o cuando éramos niños negábamos que habíamos hecho algo y cuando ya nos veíamos descubiertos como que lo hacíamos ver menos grave el daño que habíamos hecho, porque esa es nuestra naturaleza y a veces así somos con el Señor. Tratamos como de maquillar nuestro pecado y ese libro de pecados respetables fue una buena herramienta. Yo creo que sirvió para que muchas fuéramos edificadas y ahora pues quiero empezar a estudiar otro libro que me pareció muy bueno, que es este, creo que ahí lo pueden ver. Se llama Disciplinas para una mujer piadosa, o de la mujer piadosa. Y es un libro que habla pues acerca de eso, de las disciplinas que debemos tener, no solamente para las mujeres, sino también los hombres, pero digamos que en este caso se enfoca a todo el rol de la mujer, a nuestro diseño y cómo debemos empezar a disciplinarnos en ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, este libro va a hablar acerca de disciplinas del evangelio, de piedad, de sumisión, disciplinas que tienen que ver con la mente, con el contentamiento, con la perseverancia, con la iglesia, con el matrimonio, la crianza. Bueno, son disciplinas que a veces eh, como que las vemos todas de manera general, pero no las hemos estudiado de una forma como específica y a veces las descuidamos, ya sea por ignorancia, porque no conocemos o por falta de habernos acercado a este tipo de doctrina o definitivamente por pereza o por nuestro propio pecado. Entonces, hoy, la idea de hoy es hacer como una introducción a esto de las disciplinas espirituales. Yo sé que ya en este grupo hay hermanas que pues ya llevan un buen tiempo de estudio de la palabra, de un estudio serio de la palabra, que ya tienen una idea clara de acerca de este tema de las disciplinas espirituales. Pero yo siento que de una u otra manera necesitamos estar repasando esto. Decía, creo que es Pedro el que dice, eh, para ustedes puede que no es innecesario que le esté repitiendo estas cosas y para mí no es molesto, es necesario que a veces nos repitamos o nos estemos predicando nosotras mismas esas verdades de la palabra, porque por el afán por los afanes de la vida, porque pasa el tiempo, a veces olvidamos este tipo de enseñanzas y necesitamos recordarlas. Entonces hoy vamos a hablar del Evangelio como una disciplina, como una vida disciplinada y nos vamos a basar en el texto de Primera de Timoteo 4:7. Entonces les voy a leer un poquito el contexto del pasaje. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente porque está un poquito pues más claro, pero pues la versión que utilicé en las diapositivas es la de la Biblia de la Reina Valera del 60. Entonces dice Primera de Timoteo 4, el 6. Dice Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Entonces, Pablo le está hablando a Timoteo. Nosotros ya conocemos algo de la historia de Timoteo. Timoteo fue criado desde pequeño en el conocimiento de la escritura, fue adoctrinado por su mamá y por su abuela, que eran creyentes. Timoteo no era judío, era griego, pero fue instruido en la fe desde muy pequeño. Entonces, desde pequeñito eh, conocía la palabra. Y ahora había estado un tiempo bajo el cuidado espiritual de Pablo y Timoteo es algo así como un discípulo
Para Pablo, y en algunos pasajes Pablo incluso le dice hijo, porque lo ve como un hijo espiritual. Y aquí, pues Pablo le está dando una serie de recomendaciones a Timoteo y de advertencias acerca de todo lo que está pasando, de lo que se va a tener que enfrentar Timoteo como pastor, porque ahora Timoteo va a empezar su ministerio, él mismo va a tener que ir y hacerse cargo de algunas iglesias y va a tener que establecer ancianos, todo este va a ser el trabajo de Timoteo, y Pablo le está dando unas recomendaciones en las dos cartas de Timoteo acerca de cómo hacerlo. Y Timoteo es joven, y tal vez él siente que es inexperto en muchas cosas, pero Pablo está tratando como de explicarle cómo lo debe hacer. Y Pablo es muy didáctico en sus ejemplos, y digamos que algo que va a utilizar o una analogía que va a utilizar muy seguido en este pasaje es el tema de los atletas, ¿sí? En esa época, en toda esa parte de Asia, eran muy conocidos los Juegos Olímpicos. Y en Grecia, que estaba pues también dentro de la zona, se hacían los Juegos Olímpicos, y los deportistas se entrenaban durante muchísimo tiempo para participar en estas justas. Y pues todo el mundo de la época conocía de qué se trataba. Entonces, Pablo va a utilizar esa imagen del atleta para explicarle a Timoteo acerca de cómo debe ser su vida de disciplina en el Evangelio. Entonces le dice en el versículo 7, que es el versículo central, dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas o sobre fábulas, dice la Reina, sobre fábulas o cuentos de viejas. Dice, en lugar de estar en eso, ejercítate para la piedad. Y en la traducción viviente dice, ejercítate en la sumisión a Dios. Y tiene mucha relación, porque una vida de piedad no es otra cosa sino someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. No voy a pasar acá la diapositiva, pues me parece. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy es acerca de qué es la disciplina en sí, porque a veces, digamos que en el contexto bíblico, cuando entendemos que se habla de disciplina, pensamos en el castigo de parte de Dios hacia el pecado, o en la disciplina que se habla de que la iglesia disciplina a una persona cuando peca, entonces se llama disciplina a esta persona, o de los padres hacia los hijos. Entonces vamos a aclarar en este contexto el que vamos a hablar hoy, qué es la disciplina. Vamos a ver cuáles son esos ejercicios que desarrolla una mujer piadosa y cuáles son las razones para que nosotros hagamos eso. O sea, ¿por qué debo yo ejercitarme para la piedad? Y al final, pues unas preguntas como de aplicación. Bueno, entonces, lo que les decía, Pablo le está diciendo a Timoteo que debe ejercitarse para la piedad en este pasaje. Entonces, ¿qué es la disciplina? Bueno, la disciplina en este contexto del que vamos a hablar hoy, encontré esta definición en el diccionario bíblico, y dice que es un término que se utiliza en la tradición cristiana en tres sentidos. Entonces, la forma de vida prescrita por la iglesia e incorporada en varias regulaciones, son regulaciones y reglas del carácter obligatorio que se espera de un creyente. Entonces, ya habíamos estudiado que, y creo que también lo hablamos en la iglesia, no sé quién fue el que enseñó ese día, no creo que fue Edgar, y decía que nosotros debemos vivir de una manera digna de nuestro llamamiento. Entonces, el Señor nos ha llamado a nosotras a salvación, y lo natural de que nosotros respondamos a ese llamado es que nosotros tengamos unas reglas o unas características en nuestro carácter que sean visibles, o sea, que demos unos frutos. Entonces, la disciplina es que nosotros vivamos bajo esas regulaciones y bajo esas reglas que son obligatorias en la vida de un creyente o que se espera de un creyente. No estamos hablando aquí a personas no cristianas, porque como nos explicaba el pastor Humberto, no, perdón, como nos explicaba ayer Segundo, nosotros, antes de conocer del Señor, antes de que nosotros fuéramos regenerados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces yo no puedo esperar un comportamiento piadoso de una persona que no es creyente, porque simplemente está muerta en sus delitos y pecados. No puede hacer la voluntad de Dios, no puede agradar a Dios, no puede obedecer los mandamientos del Señor. Pero cuando estamos hablando aquí de que esta disciplina espiritual es algo que se espera de un creyente, nosotras ya hemos nacido de nuevo, y lo que se espera es que vivamos y cumplamos ciertas reglas en nuestro carácter que el Señor ha establecido.
Dice, estas reglas de vida son de aplicación individual, pero también colectiva. O sea, hay unas disciplinas que nosotros desarrollamos solas. Por ejemplo, la oración es una disciplina que se puede desarrollar individualmente. Yo tengo que tener un devocional individual, una búsqueda de Dios individual, pero también puedo hacer una oración colectiva cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos como familia, hacemos un devocional varias personas y oramos. Entonces son reglas que puedo cumplir o disciplinas que podemos tener solas o también a nivel colectivo como iglesia. Y estas disciplinas tienen el propósito de guardar a los cristianos dentro de un estilo de vida espiritual y moralmente sano. O sea, hay un propósito y hay hay un objetivo de estas disciplinas y es que es guardarnos a nosotros y guardar nuestra vida espiritual para mantenernos sanos, o sea, en un proceso de santificación continua. Bueno, entonces, dentro de ese pasaje de Primera de Timoteo 4:7 hay dos palabras muy importantes y una es la palabra que tenemos en la Reina Valera y es que dice, entrénate, entrenarse para la piedad o esfuérzate, sí, capacítate en la piedad. Entonces, esa palabra que dice entrénate para la piedad es este símbolo que tenemos acá. La verdad no sé cómo se pronuncia, pero es la palabra que nosotros del griego nosotros tomamos y que traducimos como gimnasio, ¿sí? Entonces, cuando se traduce literalmente del griego al español, esa palabra dice para que estés entrenando como gimnasta. Entonces, Pablo le pide a los creyentes ejercitarse o hacer gimnasia con el propósito de obtener piedad. Y entonces yo pensaba, bueno, pero hacer gimnasia, entonces me imaginaba cuando uno va al parque del Tunal, por ejemplo, y ponen un señor que como que hace rumba y todo este tema y baila y las personas como que se mueven. Pero pues quise averiguar un poquito más y resulta que no es tan sencillo como eso. Entonces, acá puse una imagen de un atleta que está entrenando fuerza y realmente ellos tienen un entrenamiento bastante duro. O sea, un atleta que va a los Olímpicos no es una persona que, no me gusta correr y salir los fines de semana a montar bicicleta. No, es gente que dedica su vida a eso porque ellos van en su meta, en su mente, perdón, por una meta de ganar un oro, de ganar un premio. Ellos van por el premio, ellos quieren ejercitarse para alcanzar ser los mejores del mundo. Entonces su entrenamiento es a diario, ellos pueden entrenar 8 o 10 horas diarias, una alimentación específica, ellos no pueden darse gustos, por ejemplo, de salir de rumba el fin de semana. O sea, es un entrenamiento totalmente completo y es desgastante, sus músculos a veces tienden a atrofiarse, son personas que llegan a cierta edad y ya no pueden practicar ningún deporte porque ya sus músculos se ven atrofiados del esfuerzo que hicieron hasta cierta edad por obtener ese premio. Entonces son personas que han dedicado su vida a eso y que hacen un esfuerzo muy grande por obtener lo que ellos han planeado tener. Esos son los atletas y esa es la idea que tenía Pablo en mente cuando le estaba diciendo a Timoteo que debería ejercitarse para la piedad. No es un ejercicio de vez en cuando o digamos algunas que a veces queremos como que no nos duele la espalda, entonces hacemos 20 minuticos al día, no. Es un ejercicio de atleta, de un atleta profesional que se dedica a eso y que va en su mente por un premio. Entonces le dice también Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, no voy a decir que entonces no hagamos ejercicio físico, no, pero dice que en realidad es provechoso en poco porque solamente tiene una promesa de esta vida, ¿sí? O sea, yo hago ejercicio acá como para sentirme más sana, para que no pierda tanta movilidad, para que no me duela la espalda, para bajar de peso, para tener mejor oxigenación en la sangre, bueno, no sé cuál sea el propósito y está bien, pero esos son los resultados y ya con eso me quedo, ¿sí? Igual mi cuerpo se va a envejecer, me voy a ver desgastada, mis huesos se van a cansar, por más ejercicio que haga, la vejez va a venir y con esa vejez, y un día voy a morir, me voy a enfermar porque pasa, porque vivo en un mundo caído y porque por causa del pecado de Adán ahora ha llegado la muerte y por causa de mi propio pecado también sé que mi cuerpo un día se va a desgastar y voy a morir.
Entonces, ese ejercicio físico que yo hago solamente tiene promesa en esta vida de mejorar ciertas condiciones o mi calidad de vida. Pero cuando yo me ejercito para la piedad, entonces esa piedad o ese ejercicio para la piedad no solamente me va a aprovechar en mi vida terrenal, porque lo va a hacer, me va a aprovechar y va a mejorar mis relaciones familiares, mi comunión con el Señor, mi comunión con la iglesia, va a mejorar mi vida de santificación y me voy a ver más ejercitada y más capacitada para enfrentar las tentaciones y el pecado, sino que también va a tener una promesa de la vida venidera, o sea, no se va a acabar cuando muera, sino que después que muera es que voy a recoger los frutos de todo ese ejercicio que hice y voy a recibir el galardón por el que he luchado. Entonces es una promesa mucho mayor el ejercitarme para una vida de piedad. Entonces, siguiendo con el tema de los atletas, entonces en la antigua Grecia los atletas olímpicos se despojaban de sus vestiduras, ellos corrían, de hecho las mujeres no podían asistir a estos eventos porque los hombres hacían todas sus disciplinas deportivas eran totalmente desnudos y lo hacían porque algunas de sus vestiduras pues les hacían estorbo. Recordemos que en esa época pues no había pantalón de sudadera, ni había esos trajes que usan los deportistas hoy en día, no, sino que ellos se vestían, era con túnicas, entonces para hacer el ejercicio, para hacer sus pruebas, esas vestiduras les hacían estorbo, entonces ellos se despojaban de todas sus vestiduras. Y así también el Señor en la palabra nos insta a que nosotros nos despojemos de todas aquellas cosas que puedan estorbar en nuestra disciplina espiritual. Así como ellos se quitaban su ropa porque le era estorbo, tenemos que nosotras empezar a identificar qué cosas, hábitos o costumbres tenemos que nos están estorbando para no poder cumplir o no poder ejercitarnos en una vida de piedad. No sé, cada una tendrá que evaluarse qué es lo que me estorba para que yo no desarrolle esas disciplinas espirituales. Entonces ese texto está en Hebreos 12:1, dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, el escritor de Hebreos, hasta el momento, pues no hay como claridad sobre quién es el autor de Hebreos, pero se parece mucho a lo que está diciendo Pablo a Timoteo y es que también tenemos una carrera, o sea, el escritor de Hebreos también toma como esa analogía del deporte o del atleta, dice, nosotros tenemos una carrera por delante, entonces desde el momento en que conocemos al Señor empezamos a correr una carrera, nuestra meta es el día que el Señor venga, podernos presentar delante de Él y poder escuchar del Señor que diga, bien hecho, entra al gozo de tu Señor, esa es nuestra meta. Y tenemos que correr una carrera, pero esta carrera no es una carrera de 100 metros como la que corre Usain Bolt, que tiene que correr rapidísimo y llegar porque es cortica, no, sino que la de nosotros es más bien como una maratón, ¿sí? Entonces tenemos que correr mucha distancia y nuestra meta no es el tiempo que sea corto, sino nuestra meta es llegar. Entonces no tenemos que correr afanándonos, sino más bien con paciencia y con constancia y sabiendo que que estoy creciendo en santificación para llegar. O sea, mi meta es llegar hasta allá. Entonces, para eso necesito despojarme de todo. Pues imagínense uno corriendo una maratón y con un bulto. No sé si alguna de ustedes ha visto la película El Progreso del Peregrino, pero no la de muñequitos, sino hay una que es viejita y me parece muy, muy buena, porque es que la de muñequitos, pues ya le metieron como muchas cosas y le quitaron otras que no están en el libro original, pero la viejita, que es pues si es de seres humanos, no es animada, él lleva un bulto en la espalda y entonces se llama Cristiano el protagonista y entonces él va caminando y va caminando, pero él lleva una maleta enorme que pues representa su pecado, pero no puede avanzar mucho, le cuesta y él quiere como sea quitarse esa maleta y él trata de caminar y ir por el camino que el Señor le ha puesto, pero no puede por el peso, hasta que él llega allá y se cuenta con Jesús y él le quita ese peso cuando llega a la cruz y entonces puede avanzar ya libre de su pecado. Entonces a nosotras a veces también tenemos una maleta enorme de muchas cosas, a veces es la falta de perdón, a veces es la pereza, a veces es, no sé, algún hábito, y todo ese peso nos impide correr una carrera en nuestra disciplina espiritual.
debemos identificar qué es lo que tenemos nosotros, qué llevamos y despojarnos de ese peso y del pecado que nos hace. Acá es claro en Hebreos cuando dice que es un peso de pecado. Bueno, entonces hay hábitos y costumbres que nos pueden estar estorbando nuestra carrera hacia una vida piadosa y debemos librarnos de ese peso muerto. Cada uno de ustedes identificará, bueno, qué es lo que me impide a mí orar, qué me está impidiendo tener un devocional personal cada día con el Señor, qué es lo que me impide leer la Biblia, tener un hábito de estudio constante de la palabra, qué es lo que me impide asistir constantemente a la iglesia, congregarme, qué es lo que me impide participar de la cena cuando a veces siento que no lo puedo hacer, qué es lo que me está impidiendo, qué me impide a mí ser generosa, qué me impide a mí servir a los demás. Todas esas son disciplinas espirituales que podemos estar descuidando porque estamos dando prioridad a otras cosas. Entonces hay cosas que me están impidiendo desarrollar esas disciplinas y debo identificar cuáles son. Entonces, ¿cuáles son esos ejercicios de una mujer piadosa? Entonces dice Primera de Corintios 9, 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí ya está hablando Pablo acerca de sí mismo. Y dice que Pablo corre, otra vez con esta analogía del atleta, dice, él corre no como para cualquier lado y como que sin propósito, sino que él corre hacia una meta específica y dice que no golpea como quien golpea el aire, sino que él golpea su cuerpo porque sabe que su principal enemigo es el mismo. Su principal enemigo es su propia naturaleza pecaminosa, que como lo dice en otra parte, es que él piensa hacer ciertas cosas y él quiere en su espíritu vivir de cierta manera, pero encuentra una ley en su carne que se opone a esa ley espiritual. Entonces dice, yo lo que quiero hacer, no lo hago y hago lo que no quiero y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, él vive una vida constante de mortificación del pecado, pero a pesar de eso, le encuentra una ley en su cuerpo y en su carne que se opone a la ley de Dios. Entonces, lo que hace él es que pone su cuerpo en servidumbre, lo somete y lucha por someter su carne a la voluntad de Dios, porque él tiene un temor y dice, no sea que yo habiéndole predicado a tantos y habiendo sido luz para otros, y habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Y no sé si de pronto alguna de ustedes ha tenido ese temor y diga, bueno, yo tanto tiempo le he enseñado la palabra a otros y llegue el día en que el Señor venga y salga yo rechazada habiéndole enseñado a otros. Y ese temor lo tenía Pablo, decía, entonces yo busco someter mi carne a la voluntad del Señor porque no quiero ser eliminado. No quiero haber hablado a muchos y haber traído a muchos a la luz y yo venga a estar en la oscuridad. Entonces, este caminar en piedad es un ejercicio constante y es un ejercicio que implica mucho sacrificio y dejar muchas cosas y despojarnos de muchas cosas que no son fáciles de dejar. Si fuese sencillo, pues entonces sería una vida de piedad en nuestras fuerzas. Pero como no es sencillo, tenemos que depender de la gracia del Señor. Entonces, cuando uno ve a un deportista de estos de alto rendimiento, ellos tienen que despojarse de muchas cosas, tienen incluso que tener una alimentación especial y tienen que morir a muchas cosas, incluso a veces al tiempo con su familia, porque ellos tienen en su meta algo que, como nos decía Pablo, aunque es algo físico y que no tiene mucho provecho, pero ellos se esfuerzan por eso y por alcanzar una meta que es una meta temporal y terrenal. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos esforzarnos por algo de lo que depende nuestra alma? De lo que depende nuestra salvación, de lo que depende nuestro testimonio y la luz que estamos transmitiendo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque no solamente que yo corro una carrera por mí misma, sino porque ese correr y ese sacrificio, esa vida de piedad también es testimonio para las personas que tengo a mi alrededor. Entonces, en 1 Timoteo 4:10, ahí más adelantico dice, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Esta es la versión, la nueva traducción viviente, pero en la Reina Valera dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Entonces, esas dos palabras, trabajamos y sufrimos, se traducen desde el griego. El trabajamos, dice, trabajamos afanosamente. O sea, es un trabajo que no es el trabajo normal que yo hago, sino que es un trabajo afanoso.
Y el sufrir oprobios se traduce del griego literal como estamos agonizando, luchando. Entonces, es un trabajo que es esforzado, que es afanado, pero que también nos hace agonizar y luchar por obtenerlo. No es algo sencillo, sino que me esfuerzo en obtener ese galardón y lo hago porque sé que mientras ejercite mis disciplinas espirituales estoy yendo hacia la meta, que es la meta de ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la autora del libro dice, las disciplinas espirituales exigen un compromiso serio y un esfuerzo donde sin dolor no hay beneficio alguno. A veces decimos, bueno, es que a mí de verdad me pongo a leer la Biblia y no la entiendo, o leo un poquito y me coge sueño, o me da pereza, o a algunas nos pasa que estamos leyendo y pum, se nos vienen otras cosas a la cabeza, no sé, los afanes del día, algo que tenía que hacer, me acuerdo de algo importante y como que me encuentro leyendo, pero ay, no me toca devolverme porque no estaba prestando atención. Pero, y pasa igual con la oración, o sea, a veces digo, bueno, voy a proponerme levantarme temprano antes de empezar todos los oficios en mi casa o antes de tener que ir al trabajo o a la universidad y voy a sacar un tiempo para orar. Pero entonces viene una semana juiciosa, luego empiezo a descuidarme, luego un día no lo hice, luego ya dos, tres, y después vuelvo y retomo 2 días y ya pasó una semana y no lo hago y así. Pero estas disciplinas espirituales dice que requieren un compromiso serio y un esfuerzo, donde debe haber dolor. Y claro que hay dolor porque va en contra de mi naturaleza pecaminosa, va en contra de mi comodidad, va en contra de las cosas que quiero hacer o las cosas que me gustan. Si fuese tan sencillo, no sería una lucha, una disciplina, algo que tengo que educarme para hacerlo. Um, a veces he visto programas sobre por qué los japoneses son tan buenos en todo, ¿no? Ellos son buenos en los deportes, son buenos en la tecnología, bueno, son personas muy pilas. Y, y leí un estudio sobre eso y decía que no es que ellos sean más inteligentes, porque de hecho, sí, si es una comparación con la inteligencia de un japonés a la inteligencia, por ejemplo, de un colombiano, es más inteligente el colombiano. ¿Cuál es la diferencia entonces? La disciplina. Ellos son disciplinados, o sea, ellos dicen, voy a hacer esto y se esfuerzan por hacerlo y por ser los mejores en su campo. Mientras que el colombiano es muy inteligente, pero no es disciplinado, es perezoso. Hay, los colombianos, o la mayoría de ellos, porque conozco gente que no es así, que es la excepción, pero la mayoría de los colombianos somos perezosos, somos mediocres, no damos la milla extra, hacemos lo mínimo, o sea, cumplo con apenas lo que tengo que hacer y no más. Trato de sacarle el cuerpo a todo lo que tenga que ver con esforzarme. Y ese es el colombiano. Por eso los colombianos no somos buenos en muchas cosas. Sabemos hacer muchas cositas de a poco, pero no somos excelentes en algo específico como lo son los japoneses y es por la falta de disciplina. Porque la disciplina implica un compromiso, implica que yo haga algo y que sea lo mejor en lo que hago y dar un esfuerzo de mi parte. Y eso es algo que se ha descuidado de un tiempo para acá y es algo que nosotras como mujeres y como mamás debemos implantar en nuestros hijos y es la disciplina, ser disciplinados en lo que hacen, a que se esfuercen en hacer algo que sean los mejores en eso, que den lo mejor de ellos y cuanto más nosotras en la vida espiritual, que tiene promesa de esta vida y de la venidera. Entonces, esas disciplinas espirituales de la oración, del devocional, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia, son disciplinas que deben surgir del esfuerzo y que debemos hacerlo con un esfuerzo afanoso, como nos decía en Corintios. Bueno, entonces, ¿por qué debemos hacerlo? Entonces, primero porque las vidas cristianas disciplinadas son la excepción. O sea, si nosotros vemos a nuestro alrededor, en nuestro ambiente de iglesia, conocer personas realmente disciplinadas en su vida de oración, de estudio de la palabra, de asistencia a la iglesia, de servicio en la iglesia, del amor a los demás, de la entrega, son la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque a veces hemos tenido un desconocimiento de ciertas verdades de la Biblia, porque vivimos en un mundo sumamente distractor con la capacidad de distraernos de lo realmente importante. También debemos ser intencionales porque a veces vemos que hay un temor al legalismo. Entonces decimos, bueno, esto ya de las disciplinas espirituales suena como muy legalista, pero el legalismo es egocéntrico porque se basa en lo que yo quiero hacer.
Entonces el legalismo dice, voy a hacer a dar todo de mí para merecer el favor del Señor. Entonces voy a orar, a leer la Biblia y quiero hacerlo para ganarme el favor del Señor como si yo pudiera hacerlo de alguna manera. Mientras que la disciplina se centra en Dios. Sé que yo no lo puedo hacer, pero dependo de Él y voy a ser disciplinada porque Él me da su gracia para hacerlo y esa es la visión correcta. Entonces, el legalismo ya no dice, perdón, la disciplina no dice, voy a hacerlo para ganarme el favor del Señor, sino voy a hacerlo porque amo al Señor. Por amor al Señor voy a disciplinarme en estas áreas de mi vida y es muy diferente, ya salgo del legalismo y entro a un tema de disciplina espiritual que es bíblico, que tengo que hacerlo. Y las disciplinas espirituales son esenciales para vivir una vida espiritual auténtica. Entonces, solamente el verdadero creyente se esfuerza en llevar a cabo o en tener en su vida estas disciplinas espirituales. Yo puedo aparentar ser creyente o aparentar un llamado de parte del Señor o estar dentro de la iglesia y puedo aparentar cada domingo ser creyente, pero en realidad en mi vida no hay ninguna disciplina espiritual. Estas disciplinas espirituales solamente son fruto de una vida que ha sido cambiada por el Señor. Si una persona es disciplinada espiritualmente, eso es un fruto, una evidencia de que ha habido una obra del Señor en el corazón de esa persona, porque es algo que no nace naturalmente y no se puede dar en el corazón de una persona que no ha sido regenerada. Entonces hay muchas razones hoy en día por las cuales los creyentes descuidan las disciplinas espirituales. La escasez de enseñanza bíblica, entonces hay iglesias o hay lugares donde no se enseña acerca de las disciplinas espirituales, se enseña un evangelio diluido, donde se le da más prioridad a las emociones, eh, y nosotros venimos a veces algunos de allá donde se le da más importancia, no sé, a que la persona hable en lenguas o a que haga una cantidad de expresiones físicas o emocionalistas, más que tenga un tiempo devocional que ore y que estudie la Biblia, no se le da prioridad a eso. Por la gracia del Señor estamos en una iglesia donde se nos enseña y se nos insta constantemente a ser estudiosos de la palabra. Otra razón es la pereza. Bueno, esa es yo creo que una de las mayores razones por las cuales no llevamos a cabo estas disciplinas, no oramos, no leemos la Biblia, no vamos a la iglesia, bueno, la pereza. Otra es tener las prioridades desordenadas, entonces le doy más prioridad, no sé, a mis hijos, le doy más prioridad a mi trabajo, le doy más prioridad a mis hobbies o a mis gustos o a mis deseos que al Señor. Entonces no leo la Biblia, no oro porque tengo el afán del día, el almuerzo, el trabajo, bueno, entonces no saco tiempo. Si me sobra el tiempo, lo voy a hacer, pero cuando esa es mi mentalidad, nunca me va a quedar tiempo para hacerlo. Y el mal uso del tiempo. Entonces, todo el tiempo nosotros nos quejamos. Yo soy una de las que me quejo de que el día tiene muy pocas horas para hacer todo lo que tengo que hacer, de que estoy muy ocupada, de que corro todo el tiempo. Pero cuando hago una evaluación sincera de mí misma, realmente veo que malgasto mi tiempo, que hago mal uso del tiempo, que pudiera organizarme mejor durante la semana, dejar cosas listas el día anterior. Bueno, hay muchas maneras en las que podemos organizar mejor nuestro tiempo para sacar el tiempo importante de tener un devocional, un tiempo de lectura y oración de la palabra. Bueno, la vida cristiana consiste en someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Para esto es necesario tener una teología correcta acerca de quién es Dios. Entonces, ¿cómo voy a conocer realmente quién es Dios si no estudio su palabra? Tengo que acercarme a la palabra, tengo que leer la escritura, hacer un estudio serio de la palabra y conocer quién es Dios, conocer la verdad acerca de Dios. Y eso va a hacer que sea más fácil para mí someter mi voluntad a su voluntad, porque voy a saber cuál es la voluntad de Dios en cada asunto de mi vida. Cuando tenga que tomar una decisión, cuando tenga que hacer ciertas cosas, cuando tenga que decir algo, aconsejar, hablar, corregir, instruir a mis hijos, hablar, animar a una hermana, entonces voy a saber cuál es la voluntad de Dios porque la conozco, porque la he estudiado, porque tengo una teología clara acerca del Señor. Y eso va a hacer también que me someta voluntariamente a lo que Él dice, porque voy a entender que Dios es bueno, que es sabio, que tiene cuidado de mí, que todas las cosas me ayudan a bien, que Él tiene control soberano sobre todas las cosas, que su providencia me sostiene, que su misericordia es nueva cada mañana. Si conozco la obra de Cristo en la cruz, el evangelio que es que Cristo tomó mi pecado y lo llevó a la cruz y pagó por mis pecados, que Dios
aún siendo yo pecadora, entregó a su Hijo para salvarme, entonces voy a confiar en Dios. Voy a entender que todas las cosas que pasan a mi alrededor, aunque no las entienda, tienen un plan que es soberano, que Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo y que es un plan que me va a llevar a una meta y es estar con Él por la eternidad y que todo va a estar bien aunque Él vea las cosas oscuras. Todo eso lo puedo entender porque tengo una teología acerca del Señor que me la ha dado el estudiar la palabra, pero si no la estudio, entonces, si empiezo a descuidar estas disciplinas espirituales, si no oro, si no la Biblia, empiezo a dudar acerca de Dios. Empiezo a pensar que Dios no está haciendo de pronto lo correcto, que yo podría, en este caso, si yo fuera Dios, haría otra cosa. Y empiezan a venir ideas a mi mente que son falsas acerca de quién es Dios. Entonces, esta vida cristiana es someter mi voluntad a un Dios que conozco debido a que estudio la palabra y debido a que me he dejado informar por la escritura sobre quién es, sobre cuál es su carácter, cuáles son sus atributos. Bueno, y para concluir, quiero dejarles estas preguntas. Yo las voy a mandar mañana al grupo de WhatsApp para que de pronto en esta semana, en esos 15 días que nos faltan para la siguiente sesión, estemos meditando en eso. Entonces, en esta etapa de nuestra vida, ya sea que seas joven y estés en la universidad, en el colegio, que estés de novia o que estés comprometida, casada, sin hijos, casada con hijos, ya con el nido vacío, no sé, viuda, soltera. En esta etapa exactamente de tu vida, ¿qué son esas cosas que te están impidiendo ejercitar tu vida de piedad? O sea, ¿qué te impide? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las que están en la etapa de la vida en la que yo estoy, uno diría, bueno, el afán de los hijos, corriendo con las tareas, con los auspicios de la casa, con trabajo, etcétera. Entonces pienso, bueno, el uso del tiempo. Para las niñas solteras, no sé, pensarán, no sé, la universidad, el colegio, mis papás, mi casa, en mi casa no son creyentes, bueno, no sé. ¿Qué puede pasar por tu mente que impida que ejercites una vida de piedad, que ores, que leas la Biblia? ¿Qué es lo que te lo está impidiendo? ¿Qué consecuencias ha traído a mi vida mi falta de disciplinas espirituales? O sea, ¿qué consecuencias estoy viendo ahora de no orar, de no leer la Biblia, de no ir a la iglesia? ¿Cuáles son las consecuencias que veo? ¿Qué me está estorbando en mi caminar con Dios? ¿Qué son esas, no sé, de pronto las amistades, eh, el internet? A veces siempre he pensado que el Facebook, las redes sociales son un enemigo en la mayoría de las veces. Mucha gente dice, no, pero es que eso es como se usa, es como el dinero, pero en mi experiencia con eso y a mi alrededor veo que es más un mal que un bien muchas de estas cosas y que el Señor de verdad nos dé mucha sabiduría en el uso de estas herramientas. Pero si eso también puede ser algo que se estorbando en mi caminar con Dios, debo reevaluar el uso de ese tipo de redes. ¿Y qué hace que me aferre a esas cosas? O sea, si sé que son cosas que están mal, porque a veces tenemos la claridad en nuestra mente, digo, esto está mal, esto me está distrayendo, esas amistades no me convienen, esta relación en yugo desigual me está alejando del Señor. ¿Qué es lo que hace que me aferre a eso? Entonces es una falta de amor hacia el Señor, es una falta de conocimiento de quién es Dios, es una falta de confianza en su soberanía, bueno, no sé. ¿Existe un precio para la disciplina espiritual? Bueno, ya vimos que sí, pero en cada una de nuestras vidas, ¿qué tendría que hacer yo, que dejar yo para que pudiera desarrollar esa disciplina espiritual? ¿Y qué me podría costar una disciplina mayor? O sea, si yo no asumo ciertas disciplinas espirituales, después va a venir una disciplina que es el otro tipo de disciplina que habla la Biblia y es la corrección del Señor. ¿Y qué podría costarme eso? Ser disciplinada por el Señor por no estar cumpliendo con mis deberes espirituales. Y estoy preparada para pagar el precio de tener unas disciplinas espirituales. Estoy preparada para, no sé, madrugar, organizar mi agenda, dejar el celular a un lado, dejar ciertas amistades, esforzarme por congregarme, sacar un tiempo para hacer un devocional. Estoy preparada para pagar el precio que implica desarrollar esas disciplinas espirituales. Entonces, mmm, yo creo que en este punto tenemos que empezar a reevaluar cómo ha sido nuestro caminar con Dios todo este tiempo y si vamos a empezar a desarrollar ciertas disciplinas, eh, debemos hacer un análisis consciente y un análisis serio de nuestro corazón. ¿En qué estado está mi corazón? Si soy creyente, tengo la promesa en la palabra del Señor de que Él me ha dado todas las cosas necesarias para llevar una vida piadosa.
Así que no puedo excusarme en que el Señor no me ha puesto, porque hay gente que dice, no, pues el Señor es el que pone el querer como el hacer, y pues si yo no siento eso en el Señor, pues que el Señor me ponga el querer como el hacer, pero se nos olvida que no solamente hablamos de un tema de soberanía de Dios y de gracia del Señor, sino también de una responsabilidad individual, la responsabilidad del hombre. Entonces yo tengo que esforzarme en tener esas disciplinas, en desarrollarlas, y el Señor ya me ha dado todo lo que yo necesito, ya es una promesa, el Señor ya te ha dado todas las cosas que tú necesitas para ser piadosa. ¿Por qué no lo eres? Si las tengo, o sea, si Dios ya me las dio, si Dios me ha dado la gracia, me ha dado de su espíritu, me ha dotado del fruto de su Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida, ¿por qué no estoy caminando con Dios? ¿Qué cosas estoy permitiendo que estorben? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Están trocadas mis prioridades? ¿Qué excusas puedo dar al Señor acerca de mi falta de piedad, mi falta de oración, mi falta de lectura de la Biblia? ¿Cuál es la excusa que tengo para el Señor? Entonces, pues mis hermanas las animo. Definitivamente siento que todos fallamos y pecamos en cierta medida en algunas de estas áreas. Dios ha puesto medios de gracia en nuestro camino para que podamos apoyarnos, y uno de esos medios de gracia es la comunión, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que nos podemos ayudar unos a otros y levantarnos. Todo este tiempo hemos venido estudiando en la iglesia acerca de la unidad y de la importancia que nosotros veamos también por nuestro hermano, de que yo también sea un guarda de mi hermano, en este caso, nosotras como mujeres debemos ser guarda de nuestra hermana también, y de procurar el crecimiento del otro hasta que alcancen esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, me ha hecho pensar mucho en eso. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi hermana se parezca más a Cristo? Entonces, si la meta en mi mente es que mi hermana se parezca más a Cristo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por esa persona? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo aconsejarla? ¿Cómo puedo darle un testimonio de que yo lo estoy haciendo para que ella vea en mí a Cristo? No solo palabras, no solamente apariencias, sino que realmente yo viva a Cristo para que las otras también lo vean en mí. Entonces, ¿cómo puedo alimentar al cuerpo de Cristo para que todas lleguemos a esa meta gloriosa? Porque la ventaja o lo bonito de esta carrera es que no va a llegar solo un ganador, no va a haber solamente uno que gane el oro, sino que vamos a ver, la Biblia dice que una multitud que no se puede contar de personas, de creyentes, que vamos a llegar a la meta. Pero también la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, aunque seamos una multitud, va a haber una multitud mucho más grande que no va a llegar. Entonces, debemos correr con disciplina, con paciencia, golpeando nuestro cuerpo y golpeando nuestra carne para que logremos asirnos de eso, para lo que hemos sido llamadas y para lo que hemos estado corriendo, que es ese galardón y esa meta de estar con el Señor para siempre. Bueno, entonces eso era lo que les quería compartir hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, ya que nos quedan 10 minuticos, no sé si alguien quiere aportar algo. Está bien, yo opino. Ok. Em, Buenas noches a todas. Pues yo no sé por qué me pasó, pero yo entré a la reunión y yo dije, ay, de pronto, hoy le toca a Milena y estoy segura, no sé, va a hablar de la disciplina. Y es un área donde, no sé, yo fallo mucho. Digamos que estoy muy motivada en algo y de un momento a otro, no sé, como que uno pierde la motivación y ahí es donde uno ve reflejada la disciplina, que sin necesidad de una motivación uno haga las cosas, ¿sí? Y las cosas que, no cualquier cosa, sino las cosas que realmente son importantes, como la iglesia, como el orden, en, digamos, si trabajamos o si estudiamos. Y es un área que me ha traído crisis, es un área donde yo me he visto, donde a la mala he tenido que aprender. Y, y sí, pues tiene razón en todo lo que dijo Milena. Y sí, pues me confronta mucho este espacio. Bueno, sí, Valeria, yo creo que todos estamos ahí. Eh, a veces, digamos que me cuestiona mucho
mi vida espiritual. Siempre me estoy cuestionando todo el tiempo y creo que constantemente yo me doy muy duro. Wilmer me dice, ay, tú te das muy duro, mucho palo. Y sí es cierto, o sea, em, siento que la mayoría de las veces al evaluarme siento que estoy haciendo las cosas mal y, y siento que cuando me entran esas crisis de fe es porque he descuidado esas disciplinas espirituales y he tenido que aprender, como tú dices, por la mala, que cuando descuido la oración, cuando descuido el estudio de la palabra, cuando descuido incluso el recurrir al medio de gracia que son mis hermanas o mis hermanos, veo cómo soy más susceptible al pecado, más susceptible a la tentación, más susceptible a la ira, al estrés, a la ansiedad, bueno, a todas estas cosas. Y también he identificado que algo que para mí es un medio de gracia muy grande es eso, es poder contar con personas, con mujeres creyentes en las que puedo confiar y para mí es un descanso. Eh, para las que no lo han practicado, por cualquiera que sea la razón, yo las invito a que busquen una persona madura en la fe, en la que ustedes puedan confiar y que puedan abrirle su corazón y contarles aún sus luchas. Eh, porque es un descanso poder contar con alguien. Y cuando uno encuentra una persona madura en la fe que le dice, no, sí, mira, yo te entiendo porque también estoy pasando por lo mismo, porque eso es un alivio enorme, saber que contamos con otras personas que también están pasando por diversas pruebas alrededor del mundo, como dice la Biblia. Otros hermanos suyos alrededor del mundo también están pasando por las mismas cosas. Y es un alivio saber que yo no lucho sola, es un alivio saber que todas estamos pasando por ahí, que en este camino hacia la vida eterna, estamos en un proceso de santificación que vamos de continuo y que no es así solamente derechito hacia arriba, sino que es así, 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 así. Que si me miro unos años atrás, obviamente siento que he avanzado mucho, pero todavía me veo fallando, fallando, fallando. Y, y estas cosas o estas fallas o estas caídas, estos como bajonazos en mi fe me llevan al Señor a depender totalmente de Él. Saber que sí, que separada de Él no hay nada que yo pueda hacer, que no hay nada en mí que me permita ser constante, que no hay en mí el deseo de orar, que no hay en mí el deseo de leer la Biblia, sino solamente por la gracia del Señor. El día que yo me levanto con ganas de orar, sé que es el Señor, no es mío. No es que tan espiritual, Milena quiso orar y leer la Biblia, no. Sé que es del Señor. Si el Señor no quisiera definitivamente en mi carne, yo no lo haría, no lo haría, porque no es algo que satisfaga mi carne, realmente no lo es. Y también otra cosa que he aprendido es a ser sincera en mis oraciones y el Señor sabe cómo es mi corazón, no hay nada que yo le pueda ocultar y yo no puedo ser hipócrita en mi oración y decirle, Señor, yo te amo y tú sabes que yo te amo y realmente yo veo mi amor tan deficiente, he tenido que decir, Señor, tú sabes que yo no te amo como tú mereces ser amado, o sea, mi amor no alcanza en nada a ser el amor que Jesús tuvo por ti o el amor que veo en otros hacia ti o el amor que leo en estos hermanos puritanos que me gusta leerlos tanto que tenían por ti, por tu palabra. O cuando dice David, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, yo no me veo así, deseando a Dios de esa manera. Y tengo que decirle, Señor, yo no lo hago, no te deseo como debiera, no te amo como debiera. A veces no disfruto leer tu palabra, a veces me encuentro orando y estoy pensando en otras cosas. Tengo que decir, Señor, perdóname por el pecado cuando oro, por mi pecado en mis oraciones, porque mis oraciones están cargadas de pecado. Y, y es tan deficiente mi vida espiritual y sé que muchas pasamos por ahí, pero por la gracia del Señor vamos en un proceso de santificación y Él es quien nos persevera, quien nos guarda y nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la justicia de Cristo y eso es algo enorme porque esa justicia me fue cargada a mí por el sacrificio de Cristo y por eso Dios me ve justa. A los ojos del Señor me veo justa a pesar de que a mis ojos estoy tan falta de todo. Y esa es la gracia del Señor, una gracia a la que debemos responder con todo lo que somos, mortificando nuestra carne, sometiendo a todo lo que somos para que podamos vivir una vida que le agrade. Bueno, ya hablé mucho, no sé si alguien tenga algo más que aportar o no sé, oramos. Bueno, entonces vamos a orar y damos así por concluida la sesión. Voy a dejar de grabar.